Hola, ¿cómo estamos? Ahora sí, vamos a dar la grabación. Tuvimos problemas en Instagram, pero igual va a quedar grabado y se los vamos a compartir luego completico. Estamos con Julie de Financieros. Ahorita le doy la palabra para que se presente y nos cuente un poquito sobre ella. Y si nos están viendo desde el lado de Financieros, yo soy Natalia Mejía, asesora inmobiliaria. Trabajo en el Valle de Aburrá, en Medellín, pues y todo su Valle de Aburrá en inmobiliario y créditos en todo el país, de la mano con financieros. Entonces, hoy les queremos hablar de créditos hipotecarios, cuál es la mejor opción, también de leasing y de compras de cartera. Tenemos también algunas dudas que nos han dejado en el registro. Si tienen dudas, acá también nos pueden comentar. Aquí, a diferencia de como lo teníamos programado, eh, bueno, no, ya se dejó de escuchar, estaba como doble. Si me están escuchando bien, es que estoy escuchando como otra persona, pero no es. Mucho bien. Bueno, Yuli, cuéntanos un poquito de financieros, quiénes son, cómo trabajan. Vale, Nata, pues hola a todos. Bueno, mi nombre es Yuri Moncada, dirijo Financieros y Financieros, pues es una empresa dedicada a gestionar crédito hipotecario y pues llevamos 11 años en el mercado. Yo llevo quizá unos 14 años trabajando con crédito hipotecario, estudié economía, me gustan mucho los números, entonces este tema pues es muy apasionante y en Financieros pues tenemos un propósito muy grande y es poder ayudar a familias, porque realmente asesoramos muchas familias más que personas en consecución de metas. Entonces, pues si la meta es tener la casa, ahí estamos. Si la meta es bajar la tasa de interés, ahí estamos. Si tenemos X o Y condición que no se cumple para una entidad financiera, ahí estamos. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en financieros, buscar la mejor opción entre ocho entidades financieras para financiar vivienda y para compra de cartera. Sí, es que mira, a mí me gusta mucho trabajar con ustedes, con mis clientes. Yo siempre les digo que en vez de uno irse de banco en banco, que además que qué pereza y pues que perdera de tiempo, pues que más que ir donde el experto que sabe, pues según tu perfil, porque además todos tenemos perfiles muy diferentes, cuál puede ser pues, como el mejor banco para presentarse, que nos lleven de la mano, porque además uno va a un banco y bueno, puede que uno finalmente dé con el banco que es, pues por cualquier motivo, pero no va como tan de la mano, ¿cierto? Uno no sabe en qué va el proceso, eso es lo bueno de trabajar pues con un broker y con ustedes. Eh, bueno, entrando digamos como en el primer bloque, que es el tema de crédito hipotecario como tal, ahorita vamos a hablar también un poquito de leasing. Eh, o sea, primero, ¿qué puede hacer el broker por mí que yo no puedo hacer solo? ¿Cierto? Y ¿cuánto me cuesta? Pues porque yo puedo ir solito y de pronto la duda está en cuánto me vale con un broker o qué condiciones diferentes voy a tener, sobre todo que pensamos que nos pueden desmejorar las condiciones si lo hacemos a través de un broker. Vale, Nata, no, pues básicamente el costo 0 pesos porque a nosotros nos paga directamente la entidad financiera, entonces pues ventaja número uno. Ventaja número dos, lo que tú dices es, estás sola, vas a un banco, el banco te da X tasa de interés, y entonces para conocer la siguiente tasa de interés te vas al siguiente banco, y entonces, bueno, ya te dio pereza ir a otro banco, entonces me voy a presentar acá, pero te lo negaron, y pues en ese banco no te van a decir, ay, mira, te lo negamos, ve a esta otra entidad que allá sí te van a aprobar. O sea, bueno, no, hay esos chéveres que sí lo hacen, pero pues digamos que ahí quedamos cerrados a una o dos opciones. Entonces, el acompañamiento de un broker es vital, primero, porque nos permite tener como un mapa completo de las tasas de interés y segundo, porque nos permite tener el banco o la opción a la mano donde más fácil sea la aprobación del crédito, porque ese es el otro juego.
Yo puedo ver tasas de interés maravillosas, pero si el banco no me aprueba, pues no es funcional. Entonces, el Exacto. broker es, mira, este es el mapa de tasas, pero de todo este mapa de tasas en estos cuatro bancos que está súper buena, estos tres te pueden aprobar. Entonces, vámonos por eso. Y eso se encuentra en un solo sitio, en un solo momento, sin hacer filas y sin costo. Entonces, es de verdad Ajá. de mucho valor. Sí, porque otra cosa que yo siempre les digo es, ¿cuál es el mejor banco? Pues el que me apruebe, porque es que la tasa después se puede mejorar, ¿cierto? Pues ojalá quedemos en la mejor tasa, en las mejores condiciones, con el mayor monto posible, con todo de un solo momento, pero realmente pues estoy comprando mi vivienda y si ya me metí, muchas personas que ya firmaron promesa o si es vivienda nueva ya pagaron lo inicial y ya necesitan el aprobado, ya después mejoramos condiciones si es el caso, pero lo importante es que nos aprueben pues ojalá podamos hasta elegir, pero pues, lo más importante es que nos aprueben. Y como tú dices, uno se va solito y se lo negaron y no supo ni por qué o horrible. Em, entonces, bueno, pues realmente no es como ir como última opción donde el broker, sino desde un inicio, ¿cierto? Que también muchas veces llega una persona que no le van a aprobar y pues tampoco podemos hacer milagros, ¿cierto? Pero sí tenemos ese acompañamiento, entonces es mejor desde el inicio. Y ahí vengo con otro punto que es que les decía que hay personas que ya firmaron promesa y yo les digo, primero siempre buscan el crédito, porque es que, cierto, porque es que muchas veces no nos aprueban lo que necesitamos, o sea, primero es el crédito y también por eso estamos hoy acá, aunque yo soy asesora inmobiliaria, para mí es vital que el cliente primero tenga el crédito y muchas veces me dicen, no, no, hagámosle primero y busquemos y después buscamos el crédito, que es lo de menos, no lo de menos, es lo más importante. Entonces, hablemos un poquito. Entonces, tenemos que, hay una ley de vivienda, cuéntanos un poquito de, tenemos que tener una cuota inicial y qué tenemos que tener en cuenta para ese crédito. O sea, cómo podemos llegar a calcular si nos pueden llegar a prestar, dependiendo pues de de otros créditos y demás. Pues Nata, bueno, ahí hay dos cosas. Una es el cierre financiero. Entonces, el cierre financiero, ¿qué me lo da? Me lo da el crédito hipotecario, la cuota inicial y los valores adicionales que a veces no tenemos en cuenta, que son la escrituración, el avalúo y el estudio de títulos, que son costos del crédito. Entonces, cuando yo ya cuento con ese cierre financiero, es donde yo digo, ya listo, voy a firmar promesa, porque pues ya sé que tengo el dinero y no voy a correr el riesgo de tener cláusulas de incumplimiento. Entonces, esa es como la primera parte. La segunda es que cuando yo cuento con el dinero para la cuota inicial, es importante saber que si es un inmueble BIS, es decir, para este año, 213 millones en ciudades principales, de ahí para abajo, por ley de vivienda, nos financian el 80%. Es decir, si el inmueble vale 200 millones, nos van a financiar máximo 160 millones. Entonces yo tengo que tener 40 millones de pesos para la cuota inicial. Si el inmueble es no bis, o sea, vale más de 213 millones, y ahí puede que lo tenga súper claro, o sea, este inmueble que yo voy a comprar vale 300 millones sí o sí, súper bien, o puede que el inmueble me lo están vendiendo en 220 millones, en 210 millones, digamos, y va el perito y dice vale 220. Cualquiera de las dos situaciones representa que es un no bis, por lo cual me financian por ley de vivienda el 70%. Entonces, ahí tengo que contar con un 10% más. Sí, un inmueble de 220 millones, entonces ya la cuota inicial serían 66 millones de pesos. Ujú. Entonces, sobre todo en esa línea delgadita del 213 para arriba y para abajo que puede estar, o sea, que puede el perito decir vale 2 millones más o vale 2 millones menos, es donde tenemos como el riesgo de tener ese 10% más o menos de financiación. Entonces, más seguro es tener un inmueble como que súper fijo sea BIS para yo saber que me financian el 80% y tengo que tener el 40% más escrituración y el avalúo y estudio de títulos, o súper fijo si es no BIS, pues yo ya sé que me alisto y ahí sí tengo cero riesgo porque ahí sí ya nada que perder, el 30% para la cuota inicial, esto en crédito hipotecario. Y bueno, Eso. bueno, otra pregunta, perdóname que me habías hecho Sí. respecto al financiamiento, es
Bueno, hay dos cosas que el banco mira en números cuando va a analizar un crédito. Uno es la relación cuota-ingreso. Entonces, igual, la ley de vivienda dice, vea, máximo usted se puede endeudar hasta un 30% de su ingreso si es un inmueble no bis, ¿cierto? O sea, vale más de 213 millones en este momento. En ciudades principales hay variaciones. Digamos, si aquí hay personas de municipios pequeños, hay una variación en ese valor bis, habría que validarla. Entonces, ahí el 30% es lo máximo que me deberían tener en cuenta de mi ingreso para pagar una cuota en un BIS, perdón, en un BIS. En un BIS, 213 millones para abajo, es el 40%. Entonces, esa reglamentación tuvo un ajuste, pero yo lo sigo presentando de esa forma porque varios bancos no han hecho internamente lo que tienen que hacer para que siempre sea el 40% y no nos enredemos echando este cuento que les he hecho. Pero como no todos los bancos lo están haciendo, hay que estar muy seguros de que en el banco que me financien sí van a tener en cuenta ese ingreso, esa parte del ingreso para mi cuota. Entonces, voy a poner un ejemplo como para resumir todo esto que digo. Si, por ejemplo, yo me gano 5 millones de pesos y voy a comprar un inmueble BIS, mi 40% son 2 millones de pesos. Hasta 2 millones de pesos de cuota podría pagar. Si es un no BIS, hasta 1,5 millones. Ahí vuelvo y les digo, depende del banco porque eso fue lo que cambió. Entonces, por ejemplo, en nuestro portafolio de los 8 bancos, 4 ya están aplicando, 4 o 5 ya están aplicando ese ajuste que se hizo a la ley de vivienda. Entonces, en esos 4 o 5, independiente de lo que valga el inmueble, ganándome 5 millones, 2 millones es lo máximo que pago en cuota. Pero para los Ujú. que no tienen ajuste, el máximo es 1,5 millones. Entonces, esa es la primera parte a tener en cuenta. Un ingreso máximo por mi ingreso, una cuota máxima por mi ingreso. La segunda parte es el endeudamiento. Cada banco tiene su particularidad revisando el endeudamiento. Lo ideal es que, y esto es como un ponderado, como un promedio, lo ideal es que yo no me gaste más de la mitad de lo que me gano en cuotas de bancos, incluido mi hipotecario. Para el mismo ejemplo de los 5 millones, si yo fuera a pagar una cuota de 2 millones, máximo debería tener 500.000 entre tarjetas de crédito y otras cosas del sector para que esos 2,5 millones me completen ese máximo del 50% y primero el banco me pueda prestar y segundo, que es una cosa que yo como que quiero comunicar mucho a los clientes de cuando no, el banco me negó, tienen huevo, porque si yo pago súper bien, tengo buen hábito de pago, la casa vale tanto. Y yo siento que esas políticas de los bancos de verdad lo cuidan a uno mucho de tener un sobreendeudamiento. Entonces, a mí Ujú. eso es muy sano y la sugerencia siempre es esa. De mi ingreso, la mitad es lo que yo tengo que tener en deudas, incluida la cuota de mi hipotecario. Ajá. No, y por eso surgió también la ley de vivienda precisamente, porque la gente pues estaban rematando las viviendas por lo mismo, o sea, tuvieron que regular eso. Tal cual. Y a eso vuelvo de cuando iniciamos hablando de primero el crédito, porque entonces dicen, no, es que, por ejemplo, sobre todo los solteros que no tienen pues, sí, ningún compromiso, nada en que gastar de la plática, dicen, no, es que yo me gano 5 millones y yo no me gasto nada, yo en mi casa no doy nada, yo puedo dar los 5 millones de cuotas, no es que no es lo que usted pueda dar, es que hay una ley de vivienda que no nos permite simplemente decir, no, es que yo voy a dar todo eso lo puede hacer usted para la inicial, ahorre de esos 5 millones si quiere, ya usted todavía lo mantienen sus papás. Pero luego hay una ley de vivienda que no nos permite hacer eso, o el tema de las deudas. Soy súper endeudado y pues como te van a prestar más, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y por eso primero le digo, hagamos primero el crédito. ¿Cuánto dura esos aprobados? Tal vez dicen, no, pero es que yo, ¿para qué voy a sacar un aprobado si yo no he encontrado y donde no encuentro? Entonces, ¿cuánto dura el aprobado? Porque entonces también muchas veces van por el aprobado, que yo personalmente le tengo un poquito de susto, porque a veces me aprueban algo y después baja y entonces también quedo desembalado. ¿Cuánto me dura esos aprobados? Pues como para que vayan con tranquilidad, el primero el crédito y luego usar la vivienda. Qué pena, Nata, no te escuché esa última parte.
No, te preguntaba que cuánto dura ese aprobado, que muchas veces dicen que es que yo no he encontrado la vivienda, pero no, cuánto, no, eso no dura mucho, cuánto dura un aprobado, que con toda tranquilidad lo puede ir a tramitar y luego buscar pues la casa o el apartamento. En la mayoría de los bancos, un aprobado para un crédito usado dura 6 meses, tiene una vigencia de 6 meses. Y en nuevos, depende del banco, puede tener una vigencia de hasta 540 días. Ahora, 540 días es un montón de tiempo, no es que el banco le vaya a tener el aprobado así, así nomás, sino que Ujú. cada 6 meses, y esa es la regla general, se está revisando que en data crédito esté bien, que el ingreso se mantenga, que el endeudamiento se mantenga, para poder ya ahí ratificar la aprobación. Pero 6 meses es la regla general. Y si es nuevo, pues claro, es más largo, pero cada 6 meses se va mirando. Pero ahí ya yo voy tranquila porque sé que pues me van a prestar, ya pues si mis condiciones cambian, pues evidentemente pues no, pero al menos las cumplí inicialmente. Bueno, entonces, ¿qué Sí, pasa si yo no tengo la cuota inicial? ¿Cierto? Yo no tengo la cuota, bueno, sí o sí tenemos que tener algo, ¿cierto? A no ser que tengamos un crédito, pues los únicos que prestan el 100% son como las empresas o alguien que no lo rige la ley de vivienda. Em, pero en una entidad financiera tengo que tener al mínimo el 10% para un leasing. Contanos, por favor, un poquito cuál es la diferencia del crédito con el leasing. pues bueno, esa es la primera, ¿no? Me permite tener un porcentaje más alto de financiación. Entonces, como me financian más, pues tengo que tener menos dinero disponible y eso facilita muchísimo el acceso a vivienda. Entonces, ese es un pro del leasing. Entonces, a mí me gusta mostrarlo como el pro y contra de leasing versus hipotecario para que se entienda mejor. Ahí te dejamos de escuchar. Ya, perdóname que tengo acá una interrupción pequeña de señal. Entonces, lo que te decía es, me gusta hacer el comparativo, es porque a veces decimos, uff, leasing me financia más, buenísimo, pero luego cuando les decimos, no, pero en leasing el inmueble no es suyo, es del banco, ay, ¿cómo así? No, pero en leasing paga escrituración 2 veces, ay, ¿cómo así? Entonces, es muy bueno el leasing cuando yo tengo poco dinero y un negocio muy bueno por hacer, una oportunidad grande, quiero acceder ya a mi vivienda, es muy bueno el leasing. Eh, y y, y bueno, pues como que facilita esa financiación por mayor monto. También tiene otras facilidades, digamos, ya profundizando un poquito más como con la escrituración, es decir, yo en un leasing, si lograra encontrar un inmueble de un mayor valor Ujú. y, y mayor valor me refiero a que me lo vendieron en 400 millones y el avalúo salió en 450 y el banco me dijo, listo, yo le financio el 90, que eso lo está haciendo, pues, digamos, Banco de Bogotá, se podría manejar la escrituración para que la financiación sea el total. Eso lo hacen bancos como Bogotá, como Occidente, por ejemplo, pero pues eso tiene que, o sea, digamos que son casos en los Ujú. que somos afortunados y nos venden un inmueble por debajo del valor comercial. Leasing tiene esa ventaja. Leasing tiene la ventaja de mayor financiación que ya hablamos y bueno, pues en general como ellas, ¿no? En leasing, digamos, una de las características es que el inmueble es del banco y cuando se hace un leasing no es como un hipotecario que en cuotas, sino se hace un contrato de arrendamiento con opción de compra, entonces lo que realmente pagamos son cánones y es como el banco diciendo, oiga, el inmueble es mío, yo se lo voy a arrendar a usted con una opción de compra y cuando termine de pagar todos sus cánones, cuotas, ahí usted va a ejercer su opción de compra que puede ser del 0%, del 1%, o sea, ese valor final que se paga para que ahí sí se escriture a nombre mío. Si yo lo hiciese con Exacto. hipotecario, pues claro, ahí el inmueble es mío, ahí son cuotas, no cánones, se hipoteca el banco, también es una garantía lado y lado, pero la financiación es menor. Entonces ahí es importante el acompañamiento de un broker, porque el broker tiene el mapa completo, entonces nos puede explicar muy bien los pros y los contras, y hay muchas personas que dicen, sí, yo me voy con el leasing, está buenísimo,
O hay muchas personas que dicen, yo prefiero ahorrar un poquito más o conseguir un dinero adicional o tener otro solicitante y me voy con el hipotecario. Entonces, sí es importante esa asesoría completa para tener el mapa completo. Ujú. Siempre volvemos a lo mismo, primero el crédito, porque precisamente si llegan a la asesoría y se dan cuenta que no quieren leasing, sino que quieren crédito, tienen que ahorrar otro poquito, pues te ahorraste de salir a buscar al mercado una propiedad, enamorarte y al final decir, no, pues todavía no voy a comprar. Yo quiero pues hacer énfasis en dos cosas ahí del leasing y es, pues primero, si nos van a prestar más, o sea, el 90%, pues seguramente la cuota será mayor. Pues si estamos comparando el mismo inmueble, ¿cierto? Si el mismo inmueble de 500 millones, yo voy a financiar el 70 o el 90, pues evidentemente si financio el 90, la cuota va a ser mayor, por ende mis ingresos tienen que ser mayores. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Y lo otro es que, aunque tú lo dijiste, pues lo quiero reforzar y es que yo escrituro cuando inicia y cuando finaliza. Pueden pasar muchos años, pero siguen siendo dos escrituraciones, ¿cierto? Porque al principio el vendedor se lo escritura al banco y luego el banco me lo escritura a mí, ¿cierto? O pues finalmente a quien se lo venda. Entonces son dos veces ese valor de escrituración. Si uno tiene la cuota inicial, pues más del 10%, si tiene el 30%, pues lo ideal es hacer un crédito hipotecario. Yo cuando recomiendo un leasing, cuando yo digo estoy pagando arriendo, no me da para ahorrar más, pero sí me da para leasing porque tengo pues cómo pagarlo, me lo aprueban todo, pues dejé de pagar arriendo, ¿cierto? Pues o el arriendo tradicional. Pero si volvemos al mismo ejemplo, pues si yo vivo en mi casa con mis papás y no tengo nada que hacer, primero ahorre en un crédito, en un crédito pues normal. Eh, bueno, el, si yo hago mi crédito, bueno, o metamos el leasing también, yo hago mi crédito o mi leasing y pasó el tiempo y bajaron las tasas. Yo ahí qué puedo hacer, cuánto me cuesta, cómo mejoro esas tasas, porque, bueno, porque otra cosa súper importante, a mí me estudian con unas tasas desde, pero realmente la tasa es la del desembolso, ¿cierto? Entonces a mí me dicen hoy que más o menos la tasa puede ser del 10, del 11, del que sea, pero me desembolsan en diciembre, es la tasa que hay en ese momento. Entonces, mm, me fue súper mal, de aquí a diciembre no hizo sino subir, ¿y yo qué hago con esa tasa después? Vale, Nata, sí, en efecto así es. Entonces el tema es, logramos el crédito hipotecario con una tasa de interés que es la vigente en ese momento o es la de política del banco. Eventualmente los bancos tienen campañas, entonces si estamos cobijados en una de esas campañas, en, no sé, radica hasta tal fecha y lo que te aprueben hasta tal fecha va con esa tasa de interés, que por ejemplo Bogotá tiene una buenísima ahorita. Entonces ahí la tasa Mm. está garantizada, ¿sí? Pero en el resto de situaciones no está garantizada. Y bueno, y cuando digo garantizada es en un porcentaje muy alto porque realmente si el banco quisiera en algún momento, todas las cartas de aprobación dicen la tasa será la vigente en el momento de desembolso. Entonces, si fluctúa, si pasa poco tiempo entre una aprobación y su desembolso, o sea, yo escojo rápido mi inmueble y rapidito logro el desembolso, pues es menos probable que me suba la tasa. Si pasa más tiempo, pues es más probable. Sí, y también hay bancos que con la carta de aprobado garantizan la tasa, entonces siempre van a tener por uno u otro factor variación. Ahí es importante que sepamos que existe una figura cobijada por la ley de vivienda, que es una compra de cartera hipotecaria, y lo que me permite es, puedo cambiar la hipoteca de banco X a banco Y sin pagar escrituración. Esa es la compra de cartera hipotecaria y eso es lo que cobija la ley de vivienda, que a mí no me cueste volver a pagar la escrituración de liberar una hipoteca, constituir otra, sino que los bancos internamente hacen ese proceso para que yo no tenga que pensar, sino en que me aprueben mi crédito y bueno, los costos de avalúo y estudio de títulos que siempre se llevan. Con una compra de cartera hipotecaria, yo puedo acceder a esas tasas que son las que tú dices, cuando bajan las tasas, ahí yo accedo a esas tasas más bajas a través de una compra de cartera hipotecaria. Ahí también es importante el acompañamiento de un broker porque hay bancos que no le compran a otros bancos, hay entidades que no se compran, hay unos bancos que compran, por ejemplo, cooperativas, fondos de empleados, hay otros que no. Entonces,
con todas las limitaciones que hay en el mercado, en una compra de cartera sí sería súper errado ir a una entidad financiera. O sea, ese es el momento, todos los momentos son acertados para apoyarse con un broker, pero ese momento de compra de cartera es uno de los más acertados. Eso en Ujú, hipotecario. Ahora el leasing, pues ya no puede ser tan cobijado por la ley de vivienda porque pues ya hay una figura diferente, ahí tiene que haber una compraventa, tiene que haber una escrituración por la misma, por la misma naturaleza del leasing. Si el inmueble está a nombre del banco, pues el banco no puede ser la persona natural que cobija la ley de vivienda, entonces ahí tiene que sí o sí escriturarse. En este momento los bancos que tenemos, solo Banco Occidente lo hace. Y pues también igual hay un súper acompañamiento porque, claro, yo puedo pensar, uy, mi leasing tiene la tasa muy alta, quiero que me la bajen y voy a hacer una compra de cartera, entonces no, tengo el 13, en Occidente me dan el 11, listo de una. Pero cuando nosotros profundizamos en ese ejercicio financiero y nosotros tenemos un simulador en financieros que nos calcula todo el ahorro, que nos calcula muy bien, o muy de manera muy detallada el costo de la escrituración, ahí nos damos cuenta que del 13 al 11 como no, contrastado con el valor de escrituración, no vale la pena. O sea, la baja de interés ujú, está, pero cuando yo calculo todos los costos y el tiempo que me va a traer ese proceso, no vale la pena. Entonces, ese es un contra que se me olvidó explicar de ujú. sí, Claro, no, que y, sí como un impacto alto. y que es de una, o sea, yo tendría que escriturar otra vez, o sacar varios millones de una para que me bajen la tasa, cosa diferente con un crédito que yo creo que muchas veces las personas subestiman el poder que tiene una compra de cartera, o sea, no se sientan a mirar, yo he asesorado a personas que no tienen ni idea qué tasa tienen, y eso no, o sea, ustedes ven dos, tres puntos que bajan, es que esos no son bobaditas, es mucha plata la que baja. Sí, Entonces, al contrario, como es, digamos, diluido en el tiempo, creen, o eso he percibido yo cuando los asesoro, que eso no vale la pena. Pues eso como que ni para qué me desgasto, pero el trámite también es virtual, tiene pocos costos, lo que tú decías, el estudio de títulos y el avalúo, porque pues, evidentemente el otro banco también tiene que ver lo que está pues, adquiriendo, pero lo que no se ahorra es impresionante. sí, Y lo que tú decías de la ley de vivienda, pues porque es que es, uno cuando compra con crédito hipotecario, digamos que en la escritura están dos cosas, mi propiedad, mi dominio y la hipoteca, o sea, la prenda que yo le tengo al banco. Entonces yo puedo pasar ese crédito, pero sigue en mi propiedad. En cambio, con el leasing, pues el banco pues o sea, no son separados, no son separados, el banco es dueño del inmueble, entonces si se lo va a llevar al otro banco, pues hay que escriturar, porque yo no estoy pagando la hipoteca, estoy pagando el, el dominio, ¿cierto? Eh, bueno, espérame, yo veo por acá que tenemos una pregunta antes de continuar. El interés que me dan cuando me hacen el desembolso es para siempre o ese interés puede variar en el total del tiempo del crédito. depende. Entonces, puede ser una cuota fija en pesos. Realmente el sistema financiero tiene 5 amortizaciones. Una de ellas es la que nos garantiza que siempre la tasa es fija y la cuota fija, y pues claramente es el que nosotros siempre sugerimos, excepto que haya necesidades diferentes del cliente o una capacidad de pago diferente. Si la cuota es fija en pesos, sí se me garantiza que esa cuota yo la voy a mantener en el periodo del crédito. Pero si mi cuota es una cuota variable y hay cuotas variables en pesos y hay cuotas variables en VR, esa tasa va a estar variando. Entonces, em, si es un VR, esa es la condición en la que más va a variar. Y va a variar porque el VR es una tasa de interés que se presenta como un VR más X puntos, pero el VR funciona en alineado con la inflación, entonces todos los años va cambiando, entonces si la inflación sube, el VR sube, entonces mi VR que era 4 más 8 puntos que me daba 12, ahora es 5, pues ahora va a ser el 13 y esa tasa va a subir. En la constante en pesos suelen mantener la tasa de interés, pero el abono a capital
no funciona igual que una cuota fija en pesos. Entonces, si van a ser variaciones, si son sistemas de amortización diferentes a una cuota fija en pesos. Entonces, eso también es importante cuando yo vaya a tomar mi crédito hipotecario, siempre que sea posible, Ujú, cuota fija en pesos. Cuando no es ujú, posible, pues cuando eso. de pronto no me da la capacidad de pago. Entonces, en pesos a mí me pueden prestar 100 millones y en VR me pueden prestar 140 millones. Entonces, claro, pues varía la tasa, Ajá. pero me sirven los 40 millones para comprar la casa que quiero. Que eso es lo más importante, que era lo que hablamos ahorita. ¿Cuál es el mejor banco? Pues el que me preste y volvemos a lo mismo. Pues ¿cuál es el mejor sistema? Pues el que me dé, ¿cierto? Pues preferimos pues el más estable y demás, pero pues lo más importante es tener el apartamento, la casa y ya luego podemos mejorar esas condiciones. Ujú, Eso me da pie a muchas veces cuando comparamos, si en una asesoría, digamos, nosotros publicamos las casas desde, porque además son desde, de compra cartera. Ay, tal banco está comprando al 9 al 10 y yo tengo al 8. No, maravilloso, yo cómo va a pasar, si yo estoy al 8, pero mentiras que es el 8 no ver, entonces no es tan el 8. sí, Entonces siempre es bueno que revisemos con un asesor, con un broker, acá estamos nosotras, porque puede que sea un sistema diferente y pues realmente sí se pueda mejorar. ujú. Bueno, Así es. em, hablemos un poquito de colombianos en el exterior ya para cerrar. ¿Qué tiene diferente un colombiano en el exterior? Pues partiendo de a quién le prestan, y estamos hablando de colombianos en el exterior, no de extranjeros. Quiero pues primero hacer esa claridad, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta si estamos en el exterior? Sí, importante esa claridad, Nata, porque a veces colombianos en el exterior, pero mi esposo es estadounidense, entonces lo puedo incluir. No, no, bueno, el tema con colombianos en el exterior es, pues en el exterior es diferente la central de riesgo, en el exterior es diferente la forma de empleo, en el exterior es diferente el ingreso. Entonces, los créditos de colombianos en el exterior tienen un tratamiento muy especial porque cuando un banco revisa si yo soy o no sujeta de crédito, pues el banco lo hace con toda la certeza porque tiene un análisis previo, digamos, del riesgo que yo puedo tener de quedar en mora, ¿sí? Entonces, el banco me revisa data crédito, me revisa el nivel de endeudamiento, llama a la empresa, sabe si la empresa está en liquidación o si no está en liquidación, o si eh, a mí me dijeron, me certificaron que me están pagando 10 millones, pero cotizo salud sobre 5. Toda esa información aquí es muy fácil de adquirir, pero en otro país no. Entonces, los créditos de colombianos en el exterior tienen, digamos, complejidad, porque pues es una complejidad más como de tiempo y de trámite. Y lo que se hace es cada banco maneja un broker y genera un cobro por ese broker. Ese broker es quien va al otro país y dice, ah, bueno, si no, Julie trabaja en Estados Unidos como abogada, haciendo asesorías a estas 4 empresas y le revisé como que sus ingresos y efectivamente estos statements, estos extractos de los 6 meses sí están acordes a su ingreso y yo ya fui a la empresa o llamé y validé y la empresa está ok. Entonces chequea todo lo que el banco necesita en el otro país para hacer el análisis de riesgo que se hace aquí en Colombia. Entonces tiene un costo más alto, un proceso más largo, porque el broker tiene que hacer sus validaciones allá que no son tan rápidas. Y bueno, también porque se saben que acá en nosotros todavía nos falta un poquito en cuanto a agilizar trámites y evolucionar con varias cosas de manera digital todavía en las entidades financieras, entonces esas dos cosas hacen que se demore un poco, pero sí es muy chévere es que una persona que esté en otro país pues tenga la posibilidad de comprar en Colombia, porque normalmente las personas se van a otro país pues a conseguir o a tener mejores oportunidades o bueno, a lo que sea que se vayan a estudiar, siempre es como para obtener un ingreso muy grande allá, pero todo el mundo quiere regresar acá, entonces tener la oportunidad de estar desde allá comprando un inmueble acá pues es maravilloso. Nosotros con el hipotecario, y bueno, ahí Nata les ayuda con el inmueble. Es un ejercicio chévere, bueno, trabajar con Nata es chévere porque entonces ahí podemos hacer ese match. Entonces, estando lejos, pues igual se puede acceder a cosas muy chéveres acá en cuanto a crédito y en cuanto a inmuebles.
Ujú. Sí, sobre todo pues como por inversión, porque hay personas que dicen, no, pues yo no sé en cuántos años voy a volver si no lo vende. Pues es que eso es lo bueno de la inversión. Si no, pues se Sí, vende, pues muchas veces son mandando remesas y mande, que mande, que mande. Pues entonces, en vez de usted estar mandándole 2, 3 millones a la mamá cada mes, se deja la arriendo o le compra claro, la casa para no tener que estar mandando al arriendo. En algún punto ya ese no será patrimonio, no será, pues, no tendrá deuda. Entonces, yo siempre los invito desde ese lado y no importa, pues no sabemos todavía si vuelves, en cuanto vuelves. eh, Se invierte, se invierte. Tampoco tiene que ser el apartamento de los sueños, ni para el del exterior, ni para el de acá. Hay que empezar. total. Así es, así es. Bueno, no sé si algunos de los que están conectados tienen alguna duda. Pues desafortunadamente, como tuvimos el inconveniente técnico en el otro lado, pues no son muchas personas, pero lo estamos grabando. Le das compartirlo y si luego les surgen dudas, eh, nos las pueden hacer saber en las plataformas, nos escriben directamente. Y recuerden que las personas que se registren, que también les voy a dejar el link nuevamente, las personas que se registren y tengan, les aprobemos créditos este año, o sea, hasta el 31 de diciembre. eh, Ahí les dejamos pues todas las condiciones, ya cuando paguen su primer cuota, yo les estaré enviando un bono de crepes virtual, pues si están en otra ciudad y lo necesitan cambiar también, pues lo vemos, para que se animen a hacer su crédito, su leasing o compra de cartera. Bueno, Yuri, no sé si quieras decirnos algo más, algo que se me No, haya escapado a mí en las preguntas. sí, bueno, pues seguro en el camino van a surgir más preguntas, entonces pues ahí pueden contactar a Natalia, a través de Natalia nosotros vamos a estar asesorándolos con todo gusto y pues aprovechar todas las oportunidades que hay. Entonces, Nata, lo que dice es muy cierto, en inversión hay muchísimas oportunidades, independiente de si se vive allá o se vive acá, hay muchas oportunidades y de verdad que acá les cuento algo y es, yo trabajo con varios productos del sector financiero, pero hipotecario es ganador desde todo punto de vista. Uno, porque se cumple un propósito y dos, porque aprueban muchos hipotecarios, muchísimos más que otro tipo de créditos. Si hablamos de invertir o de comprar inmueble, el acceso más fácil a crédito siempre es el hipotecario. Entonces, asesorarse de la manera correcta, escribirle a Nata, tener un broker de confianza siempre, en el que puedan confiar, con el que puedan tener toda la información de las entidades financieras, los va a llevar un paso adelante para poder llegar a esa meta de o tengo mi casa propia o empiezo a invertir para construir patrimonio y construir ingresos pasivos, ¿no? Entonces eso, Así y es. pues agradecerles mucho el espacio hoy, Nata, agradecerte mucho el espacio a ti, que eres una aliada de verdad muy ganadora para nosotros, entonces para mí es todo un honor compartir estos espacios contigo, súper chévere. A ti, muchas gracias por toda la información y por el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y a los que lo están viendo después. Que estén muy bien. Gracias. Chao.